Habilite su micrófono, por favor, Pri. ¿Cómo están, mi querido Juan Isidoro? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, estimados. Perdón los minutos de retraso, una disculpa para todos los asistentes, por favor. Estaba terminando una discusión que se estaba dando ahorita en la CONCAMIN sobre una reforma que hubo al reglamento de la Ley de Adquisiciones a propósito de la compra consolidada de medicamentos. Entonces, perdón, por favor. No. Sean muy bienvenidos. Pues déjame dar inicio formalmente al evento. Tengan ustedes muy buenas tardes, compañeros barristas, abogados, abogadas del Foro Jurídico en general. Estamos hoy de plácemes en este evento en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Su servidor Juan Isidoro Luna. Tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo. Estamos transmitiendo nosotros, al menos en lo personal, desde la ciudad de Monterrey, en esta caótica ciudad, que el día de ayer tuvimos una temperatura de 45 grados centígrados y hoy se vino una tormenta que inundó la mitad de la ciudad. Solo pasa aquí en Monterrey. Aquí estamos, todo en orden. Unas disculpas con algunos problemas técnicos de la transmisión. Nuestro coordinador de la Comisión Anticorrupción, Marcelo González Jiménez, trae problemas de su internet y él iba a moderar este evento, pero ante las dificultades me voy a permitir hacerlo yo. Espero que no tengan inconveniente. Recordarles a todos, por favor, que nos sigan apoyando aquí en el capítulo Nuevo León en nuestros eventos. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Tenemos cuenta de Facebook, tenemos Twitter, Instagram, LinkedIn, y tenemos un canal de YouTube también, que lo encuentra muy fácil, Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde podrán encontrar la gran mayoría de todos estos eventos que hemos venido ofreciendo aquí en el capítulo. Llevamos más de 125 eventos en lo que va de nuestra gestión, que inició en marzo del año pasado, con más de 7,500 asistentes, lo cual nos llena de gusto y de orgullo y nos invita a seguir trabajando, invitando expositores de tan alta calidad profesional, pero sobre todo humana, como mi gran amigo Sergio Guacuja Betancur, a quien tengo el gran honor y el gusto de tener su amistad desde hace más de 25 años. Un gran maestro, Sergio, un verdadero experto en la materia, siempre proactivo, es un referente en la materia anticorrupción en México y es un gran honor para nosotros tenerlo hoy aquí. Me voy a permitir referir parte de su trayectoria. Es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho. Tiene especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, maestría en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Universidad Panamericana, diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana, tiene estudios de especialidad en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, diplomados en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Anticorrupción por la International Chamber of Commerce de México, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho en las especialidades de Derecho Penal y Derecho Público, de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Administración Pública, del cual fue coordinador de la Comisión de Ética, y actualmente es coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en la sede nacional en México. Fue promotor activo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la famosa Ley 3 de 3, ante el Senado de la República. En materia de anticorrupción, contrataciones públicas, responsabilidades de los servidores públicos, ha impartido capacitación en un sinnúmero de dependencias y entidades del sector público federal, así como estatal. Desde el año de 1986 a la fecha, acumulando más de 400 cursos, seminarios y presentaciones sobre las leyes mencionadas y la normatividad complementaria a las mismas.
Es autor de los libros La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal, La desaparición de la prisión preventiva y la contratación de bienes, arrendamientos y servicios en la Administración Pública Federal, y de diversos artículos publicados en revistas especializadas en Derecho y Administración Pública relativos al régimen de contratación pública, responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Fue ponente en el Instituto Internacional de Ética Gubernamental en la ciudad de Washington, D.C. por México, y en el Congreso Latinoamericano de Administración y Desarrollo en Guatemala, República Dominicana, Brasil y Uruguay. También fue consultor en materia de contrataciones gubernamentales del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno de la República de Paraguay, con el anteproyecto de la Ley de Contrataciones Públicas 2051/2003. Pertenece, desde luego, a diversas organizaciones profesionales y académicas, dentro de las cuales desempeña distintas comisiones y actividades, y es abogado consultor y socio director de los despachos Guacuja, Betancourt y Hockmeyer, abogados, y consultores empresariales HBSC. Como ven, y como les adelantaba, el maestro Guacuja es un verdadero experto en la materia con una amplísima trayectoria, y hago mucho énfasis, una persona ética que hace honor en todo el extensivo sentido de la palabra abogado. Me aprecio mucho de presentarlo el día de hoy y de darle los micrófonos para que por favor nos comparta sus comentarios, conocimientos y experiencias en la materia. Adelante, mi querido Sergio. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes de nueva cuenta. Un millón de gracias a el capítulo Nuevo León de nuestro querido colegio, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Gracias por esta invitación, que yo estoy seguro que más obedece al cariño y a la amistad que nos une que a los méritos que su servidor pueda tener. Pero lo hago con mucho cariño y créanme, con todo el entusiasmo del mundo, porque sé que este es un tema que hoy nos ocupa en la agenda no solamente nacional, sino sobre todo también en la agenda internacional. Si una reflexión de inicio pudiera hacer en este momento, es que hoy día las fronteras nos dividen territorios, pero no nos dividen problemas. En la agenda internacional, el tema de la corrupción prácticamente está presente. No podríamos entender los grandes crímenes de la humanidad, el terrorismo internacional, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes, si no es justamente gracias a este flagelo social que tanto daño ha hecho a nuestras sociedades, que ha menoscabado el tejido social y que sobre todo elimina la oportunidad de una competencia leal. Y sobre todo, como lo han determinado los sociólogos, la corrupción es un impuesto regresivo porque impacta a nuestras clases menos favorecidas. Esto hace que pues tengamos que hacer una reflexión necesariamente de cómo está el tema de la lucha contra la corrupción. En realidad, por eso poníamos como un título para esta plática, si vale ponerle un título, ¿cómo está el tema hoy día de la lucha contra la corrupción? Recordaba cuando le decía a Juan Isidoro el tema, aquella obra de Enrique Sienkiewicz que decía Quo vadis Domini. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Y entonces yo lo quisiera dividir esta reflexión en 3 puntos muy rápidos. Un breve antecedente del Sistema Nacional Anticorrupción, cuál es la situación actual y qué perspectivas y retos tenemos el día de hoy en esta materia. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta condición, si fueran tan amables de ayudarme con la siguiente lámina, pues yo les diría, como antecedente fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, pues lo tenemos en una serie de modificaciones que se hicieron a nivel gubernamental en nuestro país y que no datan más allá del año de 1982, cuando el entonces candidato a la presidencia de la República, don Miguel de la Madrid Hurtado, y que posteriormente sería electo presidente de la República por el sexenio 1982-88, bueno, pues enarboló el concepto de una renovación moral de la sociedad, justamente para poder paliar los nefastos efectos que habíamos tenido en 2 administraciones públicas
altamente corruptas, como fueron las de los sexenios 70-76 con Luis Echeverría Álvarez y 76-82 con José López Portillo. Tristemente célebres ambas administraciones por verdaderamente la corrupción rampante que privó en ellos. Concomitantemente a esta iniciativa de reforma constitucional que se publicó, yo no sé si premonitoriamente el Día de los Inocentes, que fue el 28 de diciembre del 82, se crea una secretaría especializada para la materia, que es la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, mejor conocida por sus iniciales como la SECOGEF. Y a partir de ahí se modifica pues todo el título cuarto constitucional para hablar de un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos, se modifica el 134 constitucional para establecer un nuevo esquema de contratación pública sustentado en los principios de licitación pública, las modificaciones al capítulo económico de la Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28 para hablar de la rectoría económica del Estado, de los sectores público, privado y social comprometidos en el desarrollo del país, para hablar de actividades estratégicas y prioritarias del desarrollo, etcétera. Pero al final del día, en esta materia, justamente a la SECOGEF se le da la encomienda de modificar estas leyes que entonces hablaban de la lucha contra este fenómeno a través de la responsabilidad a cargo de los servidores públicos. Durante muchos años, privó el paradigma de que el único responsable de la lucha contra la corrupción es el sector público. No se requería reconocer un hecho ineludible que evidentemente hay corrupción adentro porque la hay afuera. Hay corrupción en el sector público porque naturalmente la hay en el sector privado. Pero tuvieron que pasar varias décadas para que este paradigma fuese cambiado. Después de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, al inicio de la administración en el año de 1994 del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cambia la denominación de esta Secretaría de Estado por una Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que se ocupe igualmente de este tema. Incluso también se establecen una serie de compromisos internacionales a los cuales aludiré en un momento más, y que le corresponden a esta dependencia del Ejecutivo Federal llevar a efecto. Y ya unos años más tarde, en el año de 2002, ya en plena administración del presidente Vicente Fox Quesada, a propósito de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, entonces se vuelve a cambiar la denominación para hablar ahora pues de una Secretaría de la Función Pública, denominación que prevalece hasta el día de hoy. A partir, señores, de estas modificaciones que se dieron en el orden interno, bueno, pues hay también cambios que se dan en el ámbito internacional. Bien reza el refrán que dice que pues nuestro país eventualmente fue farol de la calle y oscuridad de su casa, porque México ha sido muy activo, muy entusiasta participando en los foros internacionales. De tal manera que en el año de 1996, en plena administración del presidente Zedillo, bueno, pues ratificamos la primera convención regional en esta materia, que fue la Convención de la Organización de los Estados Americanos contra la Corrupción. Un año después, también para afianzar el recién ingreso de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, impulsada por el presidente Carlos Salinas de Gortari y ya propiamente consolidada nuevamente por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, México ratifica en el 2007 la que se conoce como la Convención Anticohecho, es decir, la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el cohecho de servidores públicos en el extranjero en transacciones comerciales internacionales. Y finalmente, en el año 2003, ya en la plena administración también del presidente Vicente Fox Quesada, se elige nuestra maravillosa y bella ciudad blanca de Mérida, Yucatán, para ser la sede de la expedición de la primera Convención Universal en contra de la corrupción.
Se conoce incluso internacionalmente como la Convención de Mérida o la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A partir de estas modificaciones que se transmiten a través de estos acuerdos internacionales, pues México adquiere una serie de compromisos fundamentalmente centrados en tres grandes rubros. Primero, el fortalecimiento de la cooperación internacional para poder precisamente intercambiar datos para combatir este fenómeno. Dicen los fiscales antimafia de Italia que para combatir al crimen organizado, y se considera a la corrupción como un delito de crimen organizado, hay que combatir redes. Se dice que hay que seguirle la huella al dinero, follow the money, dicen ellos, porque, como lo reitera el refrán popular, amor, dinero y cuidado jamás será ocultado. Por lo tanto, también es importante el fortalecimiento de esa cooperación internacional. Segundo compromiso, no menos importante, es justamente la recuperación de los activos materia de la corrupción. De esa manera, pues se comenzaron a fortalecer a nivel mundial los ordenamientos jurídicos para incorporar la figura de la confiscación de bienes, producto de los actos ilícitos. Y como naturalmente este fenómeno solamente se puede dar una vez que ya se ha concluido un procedimiento penal, y pues por las prácticas dilatorias que pueden suponer estos procedimientos, pues al final del día resultaba nugatoria la confiscación de bienes, porque ya para cuando se hubiera terminado un procedimiento penal, el producto de los actos de corrupción ya habría desaparecido. Entonces se impulsó una figura que era la extinción de dominio. Al principio considerada como una figura de carácter administrativo que debería de ser independiente de la acción penal, pero al final siempre se le refirió a la resulta del procedimiento punitivo, de manera que tampoco resultó ser tan práctica como se quería. Incluso en nuestro país, las reformas al artículo 22 constitucional para fortalecer justamente esta figura, pues dieron nacimiento al inicio de la presente administración, en el año 2018, a la expedición de una muy polémica ley que se denomina Ley Nacional de Extinción de Dominio, que por cierto, recientemente nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de la inconstitucionalidad de algunos preceptos de este ordenamiento. Porque claro, llegamos exactamente al extremo de haber sido una figura nugatoria, ahora prácticamente se quiso utilizar incluso hasta con un fin de carácter persecutorio, discrecional y hasta podría decir arbitrario. Entonces, pues hay que limitar cómo se puede ejercer esta extinción de dominio. Pero al final del día, lo que hay de fondo en esta modificación es saber qué es lo que más lastima a las sociedades. Si el hecho de que los corruptos no estén en la cárcel o que no devuelvan el producto de los actos de corrupción. Ese es el gran problema de fondo. Y finalmente, señores, una modificación muy importante, crear una agencia especializada en la lucha contra la corrupción. De ahí, señores, que viene que cuando inicia la campaña de proselitismo electoral para elegir presidente de la República 2011-2012, pues todos los candidatos a la presidencia de la República, sin excepción, hablaron del tema del combate contra la corrupción. Y el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto, habló de la institucionalidad de una Comisión Nacional Anticorrupción. Era necesario sustituir a la Secretaría de la Función Pública por una Comisión Nacional Anticorrupción. Lógico que esta postura pronto cayó en pues desuso realmente, porque si bien es cierto, el Senado de la República en diciembre de 2013 aprobó la modificación constitucional, en 2014 y por problemas políticos de todos conocidos, que tienen que ver con Casas Blancas, con trenes balas México-Querétaro, con conflictos de intereses en el Estado de México, etcétera, un largo etcétera,
pues se cayó como un castillo de naipes lo que era prácticamente la plataforma de una reforma estructural de fondo, de gran calado que se había realizado al inicio de esta administración y que de otros aspectos buscaba justamente el luchar contra este flagelo social. Y entonces, al demostrarse la incapacidad del gobierno federal de pelear contra este fenómeno, entonces hubo necesidad de darle cabida a la posición de los partidos que se oponían al poder y que en ese momento habían impulsado una iniciativa de un sistema nacional anticorrupción. Lo que al final del día, en 2015, en el mes de mayo del 2015, el 27 de ese mes, se modificó nuestra Carta Magna para introducir esta figura tan importante. ¿Por qué hablamos de un sistema? Porque se rompe el paradigma de una posición meramente orgánica, de un modelo que dependía de una sola institución especializada en la lucha contra la corrupción, a una interacción sistémica. Partamos de tres grandes sistemas: el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. La interacción de esos tres sistemas nos habla de que la lucha contra la corrupción no solamente depende de una institución, sino en realidad de la acción concomitante de distintas instancias gubernamentales que, de acuerdo con sus ámbitos de competencia, conocen de esta materia. Pero se agrega un elemento que representa un hito en la historia de la lucha contra la corrupción y en buena medida representó un ejemplo a nivel mundial, y fue justamente el empoderamiento de la sociedad civil, precisamente al darle la responsabilidad a un comité de participación ciudadana para encabezar la lucha contra la corrupción, partiendo de la base que el origen y destino de la lucha en contra de este fenómeno está en cada uno de nosotros como miembros de la sociedad. Por lo tanto, corresponde a la sociedad misma responsabilizarse del tema que estamos mencionando. Y por el otro lado, también terminó por reconocerse por vez primera, rompiendo el paradigma de que la lucha contra la corrupción era exclusivamente dentro del gobierno, se reconoció que también los particulares tenían una amplísima responsabilidad en el tema. Los particulares son corresponsables en la lucha contra la corrupción. De este modo, nace el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, si fueran tan amables de pasarme a las siguientes láminas, por favor. Aquí, para entender el fenómeno de la lucha contra la corrupción, hay que partir de la base que tradicionalmente hablamos de un binomio inseparable: corrupción e impunidad. Y aquí es muy difícil de saber cuál fue el origen o la causa, porque primero, hay corrupción porque hay impunidad porque hay corrupción. Al final del día es un binomio inseparable. Pero, señores, yo quisiera agregar un elemento más, que es el de la desconfianza, porque la sociedad entera ha dejado de creer en sus instituciones, en sus leyes y en sus autoridades. Y la desconfianza justamente es el campo fértil para la proliferación de este fenómeno que tanto daño ha causado a nuestras comunidades. Por favor, la que sigue. Entonces, la modificación constitucional, y no será objeto de esta charla entrar en detalle, sino en realidad lo que tenemos que ver es si esta modificación hoy día está teniendo realmente los efectos que se esperaban. Pues mencionemos cuáles son esos cambios. Pues miren, en el 22, fracción segunda, pues se habla precisamente de la figura del decomiso de bienes, la confiscación, y desde luego la parte relativa a la extinción de dominio. En los artículos 28 y 41 se habla que los órganos internos de control en los organismos constitucionales autónomos han de ser designados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, con la idea de que existiera un sistema de pesos y contrapesos dentro de cada organismo constitucional autónomo, porque hasta entonces, cada organismo nombraba a su propio contralor. Y pues a la manera de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Pues adivinen, el que nombra a su contralor, pues después tendrá que pedirle cuentas a su nombrado. Entonces no hay objetividad, independencia, imparcialidad y objetividad en sus decisiones.
Después se modifica el artículo 73 en diversas fracciones. En la fracción 24, para darle atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y una ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. Asimismo, se modifica la fracción 29, inciso H, para darle atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en materia de un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya competencia, más allá de la tradicional solución de controversias entre la administración pública y los administrados, también se le atribuye la competencia para poder sancionar faltas administrativas graves a cargo de servidores públicos o de particulares o incluso actos relacionados con hechos de corrupción. Muy importante esta modificación. Y se agrega un inciso V a esta fracción 29 para agregar dentro de las facultades del Congreso de la Unión la facultad para expedir una ley general en materia de responsabilidades administrativas. Se modifica el 74, que son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, para que se modifique el periodo de rendición y revisión de la cuenta pública, también para darle atribuciones para nombrar a los contralores internos de los entes constitucionales autónomos. El 76 como facultades exclusivas del Senado de la República para ratificar el nombramiento que el titular del Ejecutivo Federal hiciese sobre un nuevo secretario de la Función Pública. Es interesante ver que recientemente acaba de haber un relevo de secretario de la Función Pública, la doctora Emerendira Sandoval dejó el encargo para dejarlo en manos del contador público Roberto Salcedo Aquino. Bueno, pues este nombramiento habrá de ser ratificado por el Senado de la República en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76, fracción segunda. Se modifica el 79 en diversas fracciones para fortalecer al órgano de fiscalización superior de la Federación, la famosa ASF, la Auditoría Superior de la Federación. Se rompe el principio de anualidad y de posterioridad en la revisión del ejercicio de la cuenta pública. El 104 constitucional se modifica para darle atribuciones a los tribunales colegiados de circuito, y entre paréntesis, esto no se modificó en la reciente y muy trascendente modificación al Poder Judicial de la Federación, bueno, para darle atribuciones a los tribunales colegiados de circuito para conocer de las demandas de amparo directo que se pudieran promover en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se modifica la denominación del título cuarto constitucional para hablar sobre el régimen de las responsabilidades de los servidores públicos, de los particulares por faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Muy importante. Es la primera vez que se habla, no digan a nivel de ley, sino a nivel constitucional, de la corresponsabilidad que tenemos los particulares en la lucha en contra de este fenómeno. Y por lo tanto se modifican distintos preceptos de este título, los artículos 108, 109, 113 y 114. Y aquí vale la pena nada más mencionarles que hubo 3 temas que no se tocaron en la reforma constitucional del 2015. El primero de ellos, el juicio político. El segundo, el fuero constitucional. El tercero, lo relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. Fueron 3 temas que se mantuvieron intocados en esta modificación. Luego entonces, el 108 incorpora dentro de las responsabilidades a cargo de los servidores públicos de hacer difusión de sus 3 declaraciones, la famosa 3 de 3, la declaración de su patrimonio, la declaración de conflicto de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal. Eso es un cambio trascendental que se da en el artículo 108 constitucional. Estamos hablando de mayo del 2015. Desde luego, hay que considerar que apenas en este año 2021, acaba de sufrir una modificación muy interesante, el 108,
para supuestamente quitarle el fuero al señor presidente de la República. En realidad no se le quitó el fuero al señor presidente de la República, sino simplemente se dijo que para poder ser imputado y juzgado el titular del Ejecutivo Federal podrá ser sujeto en el caso de delitos relacionados con temas electorales, con delitos de corrupción y en general por cualquier otro delito que pueda ser juzgado cualquier ciudadano. Bueno, eso no quiere decir que pierda el fuero constitucional, sino más bien lo sujeta a un procedimiento llamado de declaratoria de procedencia que excepcionalmente se sigue ante el Senado de la República para, llegado el caso, de encontrársele presuntamente responsable y sin prejuzgar sobre su culpabilidad, se le puede retirar el fuero constitucional y desde luego destituir del cargo. Una hipótesis pues jamás vista en nuestro país, en realidad. Esa es la parte relativa al 108. Bueno, el 109 se modifica en aquel entonces, 2015, para reordenar la clasificación de las responsabilidades, tanto políticas, penales también a cargo de particulares, administrativas a cargo de servidores públicos y de particulares, y el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. En ese mismo precepto se vuelve a hablar de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para imponer sanciones en el caso de faltas graves cometidas tanto por servidores públicos como particulares. Y el 113 introduce al Sistema Nacional Anticorrupción, definiéndolo como una instancia de coordinación entre los tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios, para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, así como para el manejo y fiscalización de recursos públicos. Punto final. El 113, desde luego, nos habla de las distintas instancias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y a las que me referiré enseguida. Y el 114 nos habla de los plazos de prescripción en materia tanto administrativa, en el caso de faltas administrativas graves, ahora el plazo será de 7 años, y en el caso de delitos, pues evidentemente se establecerá que nunca será inferior a 3 años la prescripción. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las modificaciones fundamentales que se dan en el título cuarto. Y para completar esta modificación, se cambian el 116 y el 122 para darle atribuciones a los congresos locales y en el caso de la Ciudad de México, en el 122, ¿para qué? Para instituir sus propios tribunales en materia de justicia administrativa, para darle competencia a los consejos de las judicaturas locales, para conocer del ámbito disciplinario de sus poderes judiciales y para fortalecer los órganos de fiscalización superior. Y en distintos artículos transitorios, pues se establece fundamentalmente que a más tardar dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta modificación constitucional, pues tendrían que expedir cuando menos 2 leyes generales. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si fueran tan amables, la siguiente lámina, por favor. Y entonces tenemos las famosas 7 nuevas leyes. Se expiden 7 leyes que reglamentan este Sistema Nacional Anticorrupción. 4 nuevas leyes y 3 que se modifican. Las nuevas, que ya me referí cuando aludí a las facultades del Congreso en el 73 constitucional modificado en mayo del 2015, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y se reforman 3 leyes. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para regresarle sus reales, como se dice, a la manera del ave fénix que surge de sus cenizas, pues tenemos una Secretaría de la Función Pública Reloaded. Las reformas al Código Penal Federal, al título 10, cuando nos habla de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Un tema muy interesante y que sabemos que esta reforma quedó supeditada en aquel entonces a que fuese nombrado el fiscal especializado para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción. Lo que sabemos que no ocurrió en el sexenio pasado, sino que fue necesario que en el presente ejercicio, pues en la presente administración,
en el mes de diciembre de 2018 se expidiera la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, al amparo de la cual se nombró al primer fiscal general de la República y este a su vez hizo los nombramientos de sus fiscales especializados, entre otros a la fiscal especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Y finalmente se reforma la ley orgánica de la entonces Procuraduría General de la República, que ya no tiene razón de ser porque pues ustedes saben que prácticamente fue transformada por virtud de la reforma del 10 de febrero del 2014 al artículo 102, apartado A de nuestra Constitución Política, mudó su naturaleza jurídica a un organismo constitucional autónomo denominado Fiscalía General de la República. ¿De acuerdo? Esas fueron básicamente las modificaciones. Siguiente, por favor. Y entonces, ahora encontramos, pues, el sistema. El sistema como tal, recuerden los tres verbos básicos: la prevención, la detección y la sanción de actos de corrupción, la fiscalización y control de recursos públicos. ¿De acuerdo? Y aquí empezamos a hablar de la participación ciudadana. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y entonces aquí nos vamos a encontrar que este sistema supone la interacción muy importante de otros sistemas que ya existían. Por una parte, el Sistema Nacional de Transparencia, cuyo insumo fundamental es la información. El Sistema Nacional de Fiscalización, que nace a propósito de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, pues que se encarga de revisar esa información. Y el Sistema Nacional Anticorrupción de sancionarla. Entonces, como se dan cuenta, están interactuando los tres sistemas. Uno presenta la información, otro es el que la revisa y otro es el que la sanciona. De ahí la importancia, señores, de dar fortaleza a la autonomía de estas instancias sistémicas de las que estamos hablando. Entonces, aquí es en donde se explica por qué pasamos de una visión orgánica de lo que originalmente se preveía como una Comisión Nacional Anticorrupción que iba simplemente a sustituir a la Secretaría de la Función Pública, pasamos a una concepción sistémica en donde vamos a hablar de distintas instituciones cuyo ámbito de competencia, decíamos previamente, está justamente el interactuar en estos temas. Y aquí el componente importante de la participación ciudadana. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Una más. Entonces, esto generó que este Sistema Nacional Anticorrupción tuviese, pues, distintos órganos que lo integran. ¿Cuáles son los órganos que integran al Sistema Nacional Anticorrupción? Pues, en primer lugar, un comité coordinador integrado por 7 instancias que son, a saber, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana, que al final del día es quien se encarga de presidir este comité coordinador. Fíjense que la reforma constitucional del 2015, si una gran virtud tuvo, fue haber empoderado a la sociedad civil para ocuparse de este tema. Lo que hemos visto, cómo se ha perdido la fuerza sinérgica que tuvo la sociedad civil al inicio del sistema y que hoy, a 6 años de distancia de su expedición, pues la estamos viendo sumamente mermada. Y entonces, pues hubo pendientes que quedaron de la administración anterior. Señores, ¿cuáles fueron los pendientes que quedaron de la administración 2012-2018? Y que en buena medida, señores, fueron los elementos que prohijaron la expedición de estas modificaciones constitucionales que hoy vemos en la actual administración. El relevo presidencial dado en 2018, en buena medida se debe a esos pendientes que quedaron de la administración anterior. ¿Y cuáles fueron esos pendientes? Enumerémoslos, señores. En primer lugar, no hubo fiscal especializado para combatir delitos de corrupción, como tampoco hubo fiscal general de la República, primero. Segundo, no hubo magistrados para las salas especializadas para las responsabilidades administrativas, ni tampoco los magistrados de la tercera sala de la sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No los hubo, señores.
En tercer lugar, pues también no tuvimos las modificaciones al Código Penal Federal para incorporar a nuestro régimen jurídico los delitos relacionados con hechos de corrupción. Número 4, tuvimos serios problemas en la implantación de los sistemas locales anticorrupción, porque si bien es cierto, a la luz de la reforma constitucional de mayo del 2015, prácticamente las 32 constituciones de igual número de entidades federativas que integran a la República Mexicana también tuvieron que modificarse para crear sus sistemas locales anticorrupción que son el fiel y exacto retrato de lo que ocurre a nivel federal. Y entonces, señores, en esas condiciones, con esas virtudes y defectos, inicia la presente administración. ¿Y con qué sorpresa nos encontramos? Por favor, la siguiente lámina. Bueno, con un desequilibrio en el comité coordinador del sistema. ¿Por qué un desequilibrio en el comité? Porque la participación ciudadana ocupa una silla de 7. Entonces, prácticamente apabullada por las autoridades, que en ese momento formalmente dejaron de ocuparse del tema del Sistema Nacional Anticorrupción para el efecto de darle una fuerza inusitada a la Secretaría de la Función Pública, como lo veremos enseguida. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sin magistrados especializados. Y el resultado neto es que al día de hoy no ha habido casos de faltas graves cometidas tanto por servidores públicos como particulares que el tribunal haya podido sancionar. No tenemos magistrados. Ese es un tema. Recientemente, señores, han sido nombrados a los magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal. La práctica desaparición del Comité de Participación Ciudadana. Señores, ¿y por qué les digo la práctica desaparición? Porque, ¿qué creen, señores? Nuestros 5 niños héroes, que son los que nombra una comisión de selección del Senado de la República, integrada por 9 ciudadanos connotados, son 9 ciudadanos que se escogen, 5 entre instituciones académicas y de investigación y 4 de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Ellos nombrarían a los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana. Pero ¿qué creen, señores? ¿Qué creen? Que estos amigos del Comité de Selección duraban en su encargo 3 años. Cuando se crea esta comisión de selecciones en el 2016, nombran al primer comité, por supuesto, y durante 3 años estuvieron nombrando a los relevos. Pero en 2019, señores, dejaron su encargo y el Senado de la República no volvió a convocar una nueva comisión de selección. Y entonces fue hasta diciembre del 2020 en que se volvió a integrar esa comisión de selección y prácticamente, señores, en el mes de febrero del 2021, el Comité de Participación Ciudadana, que debía de estar formado por 5 ciudadanos connotados, ¿qué creen? Hoy nada más tenemos al presidente del comité, es uno solo, porque los miembros de esa comisión de selección no se han reunido para nombrar al resto de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Por lo tanto, esto acusa pues una clara y absoluta ya se ha relegado completamente pues la participación ciudadana. El riesgo de la extinción de un organismo constitucional autónomo muy importante, bastión de las democracias modernas, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la muy entrecomillada autonomía de la Fiscalía General de la República y por ende de sus fiscalías especializadas, entre otras la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que no obstante los grandes esfuerzos que ha realizado por investigar casos de corrupción, pues se ven nugatorios en la práctica porque no hay presupuesto, señores. Si no hay presupuesto, no hay recursos humanos, materiales, financieros para poder hacer frente a estas investigaciones de gran calado que se tienen que hacer. Otro aspecto importante, la delicada situación de la Auditoría Superior de la Federación, fuertemente cuestionada en febrero del 2021, cuando dio a conocer los resultados de la revisión de la cuenta del ejercicio fiscal del 2019,
y que fue literalmente arrinconada para recular sobre los resultados que había plasmado en ese informe ejecutivo dado a conocer en 2019, perdónenme, de la cuenta pública del 2019 en febrero del 2021, a pesar de que en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación hay mecanismos jurídicos para poder justamente desvirtuar las observaciones de una auditoría. Otro punto importante, el papel protagónico de la Secretaría de la Función Pública, un total desequilibrio entre los miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, precisamente por el hecho de que al haberse dejado a un lado al sistema y darle mayor fuerza a la Secretaría, pues el titular del Ejecutivo Federal, al emitir su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, pues permitió que se expidiera un programa nacional de combate contra la corrupción y la impunidad y fortalecimiento de la gestión pública 2019-2024, pasando por alto el que no teníamos una política nacional anticorrupción, que pues el artículo justamente 113 constitucional con relación al 73 fracción 24, cuando habla de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, pues uno de los elementos fundamentales de la competencia del Comité Coordinador del Sistema es emitir esa política. No la hubo, señores, la hubo hasta después. Evidentemente, la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto. Recuerden que gobierno abierto, señores, es una práctica internacional que descansa sobre 4 pilares fundamentales y que son, a saber, la transparencia y la rendición de cuentas, el combate contra la corrupción, la innovación y la participación ciudadana. Estos 4 aspectos fueron totalmente relegados en estos primeros 2 años y medio de nuestra administración. Luego entonces, pues evidentemente hemos tenido un problema muy delicado de falta de rendición de cuentas, de transparencia o pérdida de la calidad de la información. Y desde luego, incorporar al sector privado en el combate contra la corrupción, precisamente en su calidad de denuncia, participación, integridad y cumplimiento. Debo de decir, por una parte, que sí son encomiables los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de la Función Pública en la medida en que ha emitido un protocolo para los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, con una plataforma para su denuncia, un protocolo de protección a ciudadanos alertadores, lo que sería el famoso whistleblower que hablan las mejores prácticas internacionales, la figura del soplón. Pero estos son los temas a los que hoy nos estamos enfrentando fundamentalmente. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense, dicen que las comparaciones son odiosas y hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, señores, porque se dice que las estadísticas pueden ser ciertas en lo particular, aunque falsas en lo particular. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí podríamos ver, en 2018, la posición de México en la percepción del índice de corrupción evaluado por Transparencia Internacional, México tuvo un lugar 138 sobre 180 países. Señores, el peor lugar en la historia que había tenido nuestro país, desde luego el peor evaluado en la OCDE. Pero fíjense, en 2019, ¿qué pasó? Por favor, la siguiente. ¿Qué tenemos en 2019? Que México, si bien es cierto, avanzó 8 escaños, es decir, bajó al 130 de 180 países, pero desde luego en un rating, en un score de 29 sobre 100. O sea, seguimos reprobados en nivel de lucha contra la corrupción. Y vamos a la siguiente para ver cómo estamos en 2020, señores. En 2020 bajamos otros 6 escaños, pero seguimos reprobados. Seguimos en 124 sobre 180, es decir, en un score de 31 sobre 100. ¿De acuerdo? Entonces, nada halagüeño en los resultados, a pesar de que la premisa fundamental, digamos, la divisa de la actual administración es la lucha contra la corrupción. Pero veamos otros índices que también son muy delicados y quizá mucho más preocupantes que estos. Adelante, por favor. Resulta que el Proyecto Mundial de Justicia, el World Justice Project, elabora año con año
un índice de Estado de Derecho. Fíjense, este es muy importante, señores, porque más allá de lo que sería la percepción, y conste que en la percepción puede haber mucha subjetividad. Por eso no le hago mucho caso a estos índices de percepción de la Transparencia Internacional. Son grandes indicadores, por supuesto, pero a mí el que más me preocupa es el índice de Estado de Derecho, señores, porque toma en consideración ocho indicadores muy importantes. Vean ustedes, los límites a los poderes públicos, ausencia de la corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, reforzamiento en el cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal. Y aquí nos hablan, señores, de que en el 2018 tuvimos un índice de 92 sobre 113, señores. Esto es un tema muy preocupante, técnicamente en calidad de un Estado fallido. Así fue como dejaron las cuentas en la administración anterior. Pero vamos a entrar al 2019. Adelante, por favor. 2019, tenemos ahora el nivel 99 sobre 126 países. Todavía más preocupante. Y pasemos al de 2020, por favor. 104 sobre 128, si bien se aumentaron 2 países, pero en el lugar 104 de 128. Señores, ¿cómo podemos entender esta gran contradicción de ser la 16ª economía del mundo, estar en estos lugares, señores, que nos pueden comparar con países que tienen 10 veces menos el Producto Interno Bruto de nuestro país? Entonces, es realmente preocupante. La que sigue, por favor. Transparencia Mexicana, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, hizo algunas recomendaciones que debería de tomar nuestro país a propósito de la lucha contra la corrupción, a propósito de este último índice de percepción de la corrupción 2020. Habló de la necesidad de fortalecer a las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente a la Auditoría Superior y al Instituto Nacional de Transparencia, 2 instituciones especialmente vapuleadas. En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación, que se fiscalice el gasto público en tiempo real, enfatizando el gasto en salud y en los programas sociales y de reactivación económica. Señores, como dice aquel refrán muy popular, muy de mi pueblo, de por sí ya éramos muchos y parió la abuela. Nos cae el COVID, señores, en 2020, señores, la pandemia universal. Esto vino a agravar aún más estos problemas de transparencia, señores. Y debo de decirlo, no solamente en México, aclaro, a nivel mundial. Y ya van a ver al ratito, les voy a pasar otra lámina muy reveladora de este tema. Señores, el gasto en salud y los programas sociales. El INAI también reforzar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica relacionadas con la emergencia sanitaria. Estamos entrando a la nueva normalidad. Entonces, ahora más que nunca hay que reforzar estos aspectos. Y en cuanto a la fiscalización general, la Fiscalía General de la República debe de concentrarse en dar resultados muy concretos. Pues desde luego que se sentencien redes de corrupción, se recuperen activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación del daño a las víctimas de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Señores, ha sido lamentable el magro resultado dado en esta persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción. Adelante, por favor. Señores, existe un índice de capacidad para combatir la corrupción. Este es un tema, señores, también muy interesante, porque es una medición que se hace por una instancia independiente de una oficina de la Organización de los Estados Americanos que exclusivamente se centra en Latinoamérica. Y fíjense, en este índice de capacidad para combatir la corrupción, fíjense cómo se coloca nuestro país en un nivel de 4.25 sobre 10, ¿de acuerdo? Debo de decirles, señores, que hay 3 países
que contrariamente a la tendencia del continente latinoamericano, el subcontinente latinoamericano, han mostrado resultados muy interesantes. Uruguay con un nivel de 7.80, Chile, que no era de sorprendernos, 6.51, y Costa Rica con 6.45. Destacan notabilísimamente. Y de ahí le sigue, pues, Perú y Brasil. Y de los demás, señores, para abajo de 4. Entonces, aquí, claro, Argentina también, por cierto, 5.16, pero México está en un nivel de 4.25. Vamos a ver la siguiente lámina con un poquito más de detalle. Se toman en consideración para llegar a estos rangos distintos índices, como es la capacidad legal, la democracia, instituciones públicas, sociedad civil y medios de comunicación. Aquí permítanme, señores, hacer un pequeño paréntesis. Es interesante cómo se da un fenómeno. ¿Ustedes qué creen? En un país en donde hay mayor transparencia, ¿habría menor corrupción, sí o no? ¿Qué piensan? La respuesta, por sentido común, nos diría que en un país en donde hay mayor transparencia y rendición de cuentas, debería de haber una menor corrupción. ¿Y qué creen, señores? México es la excepción a la regla, porque mientras que en otras latitudes encontramos esa correlación entre transparencia y, desde luego, combate contra la opacidad, señores, y por lo tanto combate contra la corrupción, señores, en México estamos altamente calificados en temas de transparencia y rendición de cuentas, pero pésimamente ranqueados en el tema de lucha contra la corrupción. ¿Y cómo se explica eso? Porque supuestamente en México tenemos instrumentos de rendición de cuentas, instrumentos de transparencia, incluso instituciones calificadas internacionalmente de gran calidad, y por el otro lado somos un país altamente corrupto? Entonces, ¿qué quiere decir, señores? La calidad de la información, porque los sistemas de transparencia se van a nutrir de la información con la que se cargan los sistemas. Si es una información que no es fidedigna, señores, que no es confiable o que oculta la verdadera naturaleza de la información, pues, señores, los resultados pues son los que ya conocemos. Entonces, aquí ven ustedes este tema. Una más, por favor, no quiero llenarlos de muchas láminas y sobre todo de números, por favor, si fueran tan amables. Y aquí están los resultados por categoría en cuanto a capacidad legal, democracia, instituciones públicas, sociedad civil. Yo no sé si alcanzan a ver a México. México estamos en los lugares más pobrecitos de Latinoamérica. Si se dan cuenta, señores, estamos prácticamente en la parte baja de la tabla. Casi, casi estaríamos, si estuviéramos en el fútbol, en la tabla de descenso, señores. Adelante con la siguiente, por favor. En conclusión, nuestro puntaje general del índice de capacidad para combatir la corrupción, 421, el puntaje general en 2020 habíamos tenido 465 y en 465 estábamos en el 2019. Entonces quiere decir que vamos bajando, bajando y bajando. En Latinoamérica estamos en el lugar número 11. Tuvimos una calificación de 3.82 en capacidad legal, 4.08 en democracia e instituciones políticas y 6.35 en sociedad civil y medios de comunicación. Fíjense cómo se llevan las palmas la sociedad civil y los medios de comunicación. Curiosamente, dos elementos también fuertemente criticados. Adelante, por favor. Les quiero comentar, entre paréntesis, y lo ofrezco con mucho cariño, Juan Isidoro, esta presentación se las dejo a ustedes con mucho gusto y si les interesa y humildemente puede aportar algo para los asistentes, con todo gusto, aquí pueden verlo y están los méritos de las láminas que estoy pasándoles para que puedan ustedes acceder a los instrumentos originales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Aquí tienen ustedes el detalle de todo lo que se evaluó en cada categoría. No voy a entrar al detalle, nada más quiero decirles que en el caso de la sociedad civil, por ejemplo, tuvieron muy buena calificación el elemento de movilización de la sociedad civil contra la corrupción, las mejoras en educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación. Fueron temas muy importantes y que fueron los que subieron el promedio del país. Adelante, por favor. Bueno, y ante todo este escenario,
¿Qué perspectivas y retos considero tenemos nosotros en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción? Señores, pues yo les quisiera compartir algunas reflexiones. Adelante, por favor. Bueno, desde mi punto de vista, señores, y creo que coincido con las organizaciones de la sociedad civil que se encargan pues de seguir estos temas como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como México, cómo vamos, ¿de acuerdo? Como el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Red por la Rendición de Cuentas, por tan solo citar algunas, no quiero ser injusto dejando alguna otra. Bueno, señores, deberíamos de tener, señores, 4 grandes ejes. La prevención de la corrupción, el robustecimiento del servicio público, la eficiencia en el ejercicio del presupuesto y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Son 4 temas cruciales, señores, hoy día para combatir este flagelo social. Adelante, por favor. Tenemos que erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Señores, pues acaba de pasar el proceso electoral intermedio del mes de junio y pues nos encontramos nuevamente con el vicio que ya había anotado María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde en su obra Dinero bajo la mesa. De cada peso oficialmente financiado, tenemos 25 pesos que se gastan en campañas. Luego entonces, como dice María Amparo Casar, las campañas nacen embarazadas, ¿de acuerdo? Fortalecer las instituciones para el combate contra la corrupción, es decir, instituciones y personas, ¿de acuerdo? Es que hemos perdido esa inercia que llevábamos del 2015, 2016, 2017, en donde teníamos una sociedad civil muy empoderada. Hoy prácticamente borrada. Modificar los mecanismos de compras y contrataciones de gobierno, señores. Eliminar los casos de excepción. Lejos estamos de eso, señores. Inclusive les decía yo que hace unos minutos la Concamín organizó un evento para analizar recientemente una muy oculta excepción para comprar medicamentos y materiales de curación, porque la realidad es que hay un desabasto prácticamente criminal de medicamentos y materiales de curación a nivel nacional, y en buena medida se debe al poco éxito que se han tenido en nuestras políticas de contratación pública y que esto ha prohijado pues que necesariamente se tenga que recurrir a estos casos de excepción a la licitación pública y que no necesariamente, como lo dice el 134 constitucional, asegura las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Necesitamos ir hacia un padrón único nacional de proveedores y contratistas de gobierno. Señores, es el momento, me parece, sería la gran oportunidad histórica de que volvamos a la idea de unificar la legislación en materia de contrataciones públicas. Señores, ¿me creerían ustedes si les dijera que hay más de 200 instrumentos jurídicos que rigen la contratación pública en nuestro país? Simplemente, señores, a nivel nacional tenemos 2 leyes federales de contratación pública, la de adquisiciones y la de obras, pero tenemos 32 leyes de adquisiciones, que corresponde a cada entidad federativa, más 32 leyes de obras públicas. Ahí de entrada van 66. Tenemos ordenamientos específicos de los entes constitucionales autónomos, de las empresas productivas del Estado, señores, de los poderes legislativo y judicial. Y dentro del Poder Judicial tenemos normas de contratación en la Corte, normas de contratación en el Consejo de la Judicatura y normas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el Poder Legislativo, normas de la Cámara de Diputados, normas de la Cámara de Senadores. Y eso, señores, multiplíquenlo por cada una de las entidades federativas que integran a nuestra República Mexicana, pues señores, esto hace un caos verdaderamente. Tenemos que reducir la discrecionalidad en el ejercicio del gasto y en la reasignación del presupuesto. Hay un tema muy delicado aquí, señores, el tema de la desaparición de fideicomisos públicos, en donde simplemente se perdió la pista de ese dinero. Los padrones de beneficiarios de esos programas sociales, señores, para evitar multiplicidades. Disminuir sensiblemente el uso de dinero en efectivo y elevar la inclusión financiera. Es decir,
en operaciones de gobierno y de partidos políticos, porque definitivamente todas las acciones de PLD, como se conocen en la práctica de prevención del lavado de dinero, pues son justamente las que buscan evitar en buena medida los actos de corrupción. Adelante, por favor. Bueno, y justamente en esta semana, pues se anunció el relevo de titulares de la Secretaría de la Función Pública. Una Secretaría de la Función Pública que por un lado les dije que se había empoderado, que había tenido un papel protagónico, pero por el otro lado con áreas de oportunidad muy importantes y que, de acuerdo con México Cómo Vamos, en un comunicado que hizo, me voy a permitir hacer mías estas reflexiones. Una nueva Secretaría de la Función Pública tiene que fortalecer la fiscalización de las compras públicas. Creo que si nosotros en este momento nos preguntamos, señores, ¿qué está pasando con la contratación gubernamental? Tendríamos grandes dudas, grandes interrogantes alrededor de ello. Y sobre todo, señores, si lo vemos a la luz de lo que ha ocurrido con esta pandemia del COVID-19. Señores, tenemos que institucionalizar la interacción entre la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Señores, esto es como una delantera de un equipo. No puede ser que el extremo izquierdo no se hable con el derecho, con el centro delantero. Los tres tienen una importante y crucial función, señores. Necesitamos fortalecer esa comunicación. Y cuando hablo de Hacienda, me refiero tanto a su oficialía mayor como al Servicio de Administración Tributaria. Me refiero a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando me refiero a la Auditoría Superior de la Federación, lo hago precisamente en el ejercicio de la revisión de la cuenta pública y de la Secretaría de la Función Pública, precisamente para fortalecer la fiscalización de las entidades fiscalizadas, lo que sería el control interno. Tenemos que diseñar e implementar mejores protocolos de contratación pública. Ya está probado, señores, que la manera en cómo hoy día estamos actuando, lo único que está favoreciendo, señores, es la ineficiencia y la corrupción. Definitivamente, señores, estar comprando por pánico, verdaderamente por necesidad, y estamos legislando en función de la coyuntura de la necesidad, y especialmente me refiero al tema del sector salud. Retomar el rol de la función pública en el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un papel fundamental, señores. Es un eje que tiene que colaborar muy estrechamente con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción y especialmente, ni más ni menos, en la Plataforma Digital Nacional. Tenemos que retomar una idea muy interesante que promovió la doctora Imeréndira Sandoval, pero no se llevó a la práctica. El registro de empresas en el padrón de integridad. Estamos impulsando la ética, los modelos de compliance hacia el interior de las empresas y especialmente la micro, pequeña y mediana empresa, porque pues es el 94% de la industria en nuestro país. Bueno, pues tenemos que registrarlas en un padrón de integridad y dar estímulos a quienes adopten estas prácticas éticas en los negocios. Y por supuesto, el gran reto de siempre, señores, capacitar, capacitar y capacitar, señores. Tenemos que profesionalizar a nuestros órganos internos de control. ¿De acuerdo? Son los retos que quedan hoy en la agenda de la Secretaría de la Función Pública. Y por supuesto, señores, les tengo que decir pues que hay temas también interesantes en donde hay que también meter manos, señores. Si pensamos, y yo creo que podemos dejar la presentación y quedar en cuadro, si me hacen favor. Bueno, pues aquí me tienen ustedes a sus órdenes. Entonces, si me permitieran, dejamos la presentación un momentito para dar unas conclusiones con ustedes de viva voz. Bueno, yo les diría, señores, ¿qué conclusiones podemos tener de todo esto? Porque pareciera que hoy amanecí especialmente amargo y no, en realidad no. Yo creo que son retos muy importantes que nos deja este tema tan importante. Lo primero que tenemos que hacer, señores, es, insisto, el fortalecimiento institucional. Señores, es muy importante
el respeto a las autonomías. Y no me refiero solamente a las autonomías constitucionales, sino también a las autonomías orgánicas, ¿de acuerdo? Me refiero, sin lugar a dudas, a instancias tan importantes como la Auditoría Superior de la Federación, que lejos de denostarla necesitamos fortalecerla, porque es justamente el punto de equilibrio en el ejercicio del poder a través del ejercicio del gasto público. Tenemos que fortalecer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque sí, le damos facultades en ley, pero le cortamos los brazos, no tiene las salas especializadas, ¿de acuerdo? Y esas salas, hoy tenemos una sala auxiliar de responsabilidades administrativas, cuyas sentencias son espurias, señores, cuyas sentencias podemos impugnar en la vía de amparo, porque no son entes que tengan competencia de origen. Y si vamos a dejar que las sentencias en materia de responsabilidades administrativas emanen de la tercera sección de la sala superior, se va a convertir en un cuello de botella que jamás va a resolvernos los problemas. Tenemos que fortalecer, señores, a la participación ciudadana. Es importante tener un comité de participación ciudadana fuerte, porque además es el vínculo con el resto de las organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas, instituciones de investigación. Porque si hay algo importante que debemos de lograr, señores, es que el tema de la lucha contra la corrupción no depende de las leyes. Recuerden que las leyes, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, no son más que medios puestos al servicio de fines ulteriores del hombre. Por lo tanto, tenemos que cambiar valores, señores, y por lo tanto, tenemos que apostar más a la educación, a la prevención. Y por supuesto que dentro de ello, el tema de la lucha contra la corrupción es interdisciplinario, no es meramente un fenómeno jurídico, es un tema político, social, económico, educativo, cultural, jurídico, evidentemente. Entonces, también es necesario que haya reformas estructurales. Necesitamos también abatir las grandes desigualdades sociales. No se puede hablar de combatir la corrupción si tenemos estos abismos entre nuestros grupos sociales. Necesitamos también estimular nuestra economía. Tenemos que tener una mayor participación de la sociedad y del Estado. Bueno, al final del día, fortalecer a nuestro Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Tenemos igualmente que buscar también que el Consejo de la Judicatura Federal, precisamente bajo el concepto de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, como último intérprete de la norma jurídica, lo respetemos, lo impulsemos también para que en esta materia sea también el gran cancerbero de la lucha contra la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, en general, creo que hay retos muy importantes y me parece que no podemos quedarnos en una forma pasiva esperando qué hace el sector público, sino más bien tener que preguntarnos nosotros qué podemos hacer en nuestras distintas trincheras, en nuestros distintos campos de acción. Por eso pienso que la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en este caso a través del capítulo de Nuevo León a cargo de Juan Isidoro, creo que tenemos una misión muy importante como profesionistas del derecho, no solamente el que busquemos que se aplique la ley, sino que lo hagamos bajo los más altos principios de ética y de integridad. ¿De acuerdo? Creo que también es una misión importante en donde no solo como personas, sino también hagamos permear en nuestra pequeña o gran área de influencia que podamos tener, que nazcan nuevamente estos principios fundamentales de integridad y de transparencia, de rendición de cuentas. Creo que es muy importante que también nosotros seamos un elemento catalizador en la lucha contra la corrupción. Pues señores, pues con esto yo dejaría, pues si tuvieran ustedes algún comentario, yo me pondría a sus órdenes y desde luego reiterarles que pues este es un tema inacabado y que por supuesto esta es una humilde opinión de su servidor. Juan Isidoro, de verdad, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y de veras con todo cariño te reitero mi amistad. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias a toda la organización del capítulo. Marcelo, muchas gracias también. Y a todos los que backstage estuvieron apoyándome para esta presentación. Muy amables a todos, ¿eh?
Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, me reporto rapidísimo. Yo soy Marcelo González. Ahorita tuve un problema técnico con el audio. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Perfecto. Sergio, tengo unas dudas de la presentación. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Totalmente. Adelante. Perfecto, gracias. Sé que ahorita en México voy a hacer trataré de ser lo más breve posible. ¿Qué es lo que está pasando en México? Porque yo sigo sin comprender por qué la lucha anticorrupción no se ha llevado a buen puerto. Vemos que sí hay una arquitectura institucional robusta, vemos que hay una mediana voluntad política, a veces más flaca, a veces más gorda, pero bueno, hay una voluntad política. ¿Qué es lo que está pasando con la lucha anticorrupción? Y esto va a colación porque hace un par de semanas leí un artículo de un escritor, de un editorialista llamado Benjamin Hill, y el artículo lo intituló El fracaso de la industria anticorrupción. Grosso modo, la tesis, él está refiriendo un libro escrito por Michael Johnston, Michael Johnston, El enigma de la corrupción, reforma para la justicia social. Y dice que la terminología usada por los activistas y por los académicos a los que les interesa la lucha anticorrupción ya está obsoleta. ¿Y qué quiere decir por obsoleta? Transparencia, acceso a la información, voluntad política, sociedad civil, esos términos, según Benjamin Hill, que refiere al autor Michael Johnston, dice que esos términos ya están obsoletos y solamente sirven para justificar la existencia de las organizaciones civiles. ¿Tú qué crees al respecto, Sergio? Porque yo sí tuve una experiencia el año pasado un poco desastrosa en el comité de selección del CEA de aquí de Nuevo León, del CEA, y vi que todo está cooptado por los partidos políticos, todo. No hay una hoja que se caiga sin la venia de los partidos políticos. Entonces, si es posible combatir la corrupción, ya aterrizando todo el rollo que te dije, si es posible combatir la corrupción tomando en cuenta estas marejadas en contra. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y gracias que además invocas a un querido amigo, Benjamín Gil Mayoral. Él en la administración anterior fue el primer titular de la unidad de ética, integridad pública y prevención de conflictos de intereses de la Secretaría de la Función Pública. Él realmente un estudioso del tema, muy reconocido, y ahora pues con sus muy agudos comentarios que hacen sus columnas en donde pues profundiza sobre algunos de estos temas. Estoy de acuerdo con él que es necesario renovar el tema. Y mira, y por eso comencé diciendo, ¿se acuerdan ustedes? La minita que yo le llamo la tríada perversa de corrupción, impunidad y desconfianza. Y les dije, el elemento de desconfianza es muy importante porque es justamente el que abona al campo fértil de la corrupción y la impunidad. Porque hoy, fíjense, tenemos una gran deuda con la sociedad. Tenemos la gran deuda. ¿Por qué? Porque le creamos una gran expectativa a Marcelo. Cuando en el 2015, en mayo, se reformó la Constitución y en julio del 2016 se expidieron las famosas 7 leyes reglamentarias del sistema, bueno, la gran expectativa fue de que íbamos a combatir y acabar con la corrupción. Y oh, sorpresa, no solamente no hemos acabado, sino al parecer, pues sigue increciendo, por más que se quiera defender lo contrario. La percepción de la gente común y corriente, no de especialistas, no de abogados, sino tú pregúntale a Juan Ciudadano cómo considera el tema de la corrupción y mira lo que te va a contestar. Cuando por eso les decía yo, si preguntamos si creen en sus instituciones, creen en sus leyes o creen en sus autoridades, pues la respuesta en una forma unánime te va a decir que no creen, se sienten engañados. Y entonces se dice que se han creado una serie de instituciones para justificar gasto, se hace una carga jurídica nada más y con magros resultados. Y la verdad de las cosas es de que si lo ves a la luz del resultado, pues sí, efectivamente habría que cuestionar. Sin embargo, yo no echaría por la borda el gran esfuerzo que se hizo desde 2015 para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que, al contrario, es el momento de replantearnos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y el punto importante es cierto. Muchas organizaciones de la sociedad civil, evidentemente que no puedo hacer una falsa generalización porque hay muy importantes excepciones, organizaciones serias, muy profesionales,
que verdaderamente hacen un trabajo muy profesional, objetivo e imparcial, pues hay algunas, lamentablemente, que tienen agendas y esas agendas difícilmente se pueden desprender de los influjos políticos, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando son cooptados por las organizaciones políticas, ¿de acuerdo? Inclusive por ahí uno de nuestros compañeros hace una reflexión interesantísima en el chat cuando habla de que qué opino con respecto a la elección de los miembros de los comités de participación ciudadana que hayan sido a su vez funcionarios públicos en su momento y si no estarían bajo ciertas influencias. O bien cuando pues los poderes de facto, entre otros naturalmente los partidos políticos, influyen en la elección de estos miembros y que responden más, repito, a agendas políticas que a una agenda legítimamente ciudadana. Ese es un tema que también se ha presentado y se nota muy especialmente en el tema precisamente estatal. Lo vemos con más cercanía a nivel estatal. Entonces, el punto importante aquí es revisar cómo están las conformaciones de los comités de participación ciudadana, cómo están los comités coordinadores de los sistemas, porque hay legislaciones locales que le dan mucho más peso a gobierno que a la participación ciudadana, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, efectivamente, hay temas que se tienen que reestructurar, hay temas que se tienen que repensar de qué manera la sociedad civil tendrá una participación mucho más efectiva. Un tema fundamental y es de probadísima experiencia es el que podamos también fortalecer el Parlamento abierto. Es importante la apertura que tengamos en la creación del orden jurídico, que participe la sociedad civil, pero la sociedad civil altamente especializada y por lo tanto tenemos que invitar a las universidades, a las instituciones académicas y de investigación para que también hagan sus aportaciones. Creo que hay capital humano sobradísimo y de grandísima capacidad y sobre todo de gran calidad moral para que puedan intervenir y participar en todos estos procesos. Entonces, sí, Marcelo, Benjamín tiene razón en el sentido que hay que repensar incluso la misma terminología que ha quedado ya vetusta en algunos puntos. Pues sí, pero también hay que dar respuestas, porque el lugar que no se ocupa, pues evidentemente, o vacío que no se ocupa, pues naturalmente que entrarán otras influencias. Entonces, yo creo que por ahí iría la idea, Marcelo. Gracias, Sergio. Otra cuestión. A nivel internacional, en la conciencia colectiva, está la famosa cruzada anticorrupción italiana que se llamó Manos Limpias, del juez, el fiscal Giovanni Falcone, y de Borsellino. Ellos estaban más en contra de las mafias y en contra de toda esa entramado de corrupción entre políticos, jueces, empresarios, etcétera, etcétera. Cuéntanos, por favor, otra vez, grosso modo, cómo fue esa experiencia italiana y cómo puede ser replicada en México, o si en México ha existido algo similar, o si podrá existir algo similar. Mira, aquí fue fundamental la interacción que hubo entre los tres poderes allá en Italia. Y lo mismo pasó en Brasil con la operación Lava Jato, la operación de la empresa Odebrecht, que fue pues el caso más emblemático de corrupción en Latinoamérica, que involucró 14 países de Latinoamérica y que fue atraída finalmente por el Departamento de Justicia norteamericano y ahí fue donde realmente se sancionó severamente, ¿no? ¿Cuál era el punto importante? Y decían los jueces, tanto jueces brasileños y jueces italianos en este caso. Bueno, lo primero es fortalecer la independencia del Ministerio Público, ¿de acuerdo? En primer lugar, es decir, en que la persecución de los delitos, la investigación y la persecución del delito. Necesitamos darles presupuesto, recursos humanos, materiales y financieros para que lo puedan hacer. Porque ¿de qué me sirve tener una Fiscalía General de la República independiente, tener una Fiscalía de lucha contra la corrupción también autónoma, si no le doy los medios para que lo hagan? Ellos llegaron a instituciones que no partieron de cero.
O sea, la Fiscalía General de la República pues retomó los recursos humanos, materiales y financieros que tenía la vieja Procuraduría General de la República. Tomó tanto lo bueno como todo lo malo que tenía, ¿de acuerdo? Y tiene que trabajar con eso. Y lo mismo pasó con la Fiscalía Anticorrupción, que tomó los recursos que ya tenía de la vieja unidad para combatir delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia. O sea, no es nuevo, todo parte de lo que ya existe. Entonces, como diría Albert Einstein, no se puede pensar en resultados distintos si estamos insistentemente haciendo lo mismo. Entonces, tenemos que dar un golpe de timón ahí, pero para eso sí se necesita darle autonomía. Y eso significa que no tenga injerencia el poder político, lo cual veo sumamente complicado en estos momentos en nuestro país. Lo que sí tuvo éxito en Italia y lo que sí tuvo en su momento éxito en Brasil, porque se fortaleció la autonomía del Poder Judicial y desde luego de la autoridad procuradora de justicia también. Fue muy importante. Y también el compromiso de la sociedad civil. Fue crucial en Italia, fue crucial en Brasil, Marcelo. ¿Por qué? Porque justamente se le dio el poder a la sociedad de denunciar y de tener justamente también medios de comunicación independientes e imparciales. Claro. Importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque es el verdadero contrapeso al ejercicio del poder. La verdad, señores, dicen que el poder corrompe. El exceso de poder, pues corrompe excesivamente. Entonces, ese es el punto, señores. Entonces, por eso necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes. ¿De acuerdo? Porque si no se cae en la tentación de, pues, la autocracia, definitivamente. Entonces, ese fue el éxito de la Operación Manos Limpias, porque hubo un compromiso del Poder Ejecutivo italiano, del presidente de la República Italiana, se comprometió a apoyar esa cruzada de lucha contra la corrupción, se empoderó al Poder Judicial para que verdaderamente pudiera sancionar y que se ejecutaran los castigos, dotándole más bien a la Procuraduría de todos los medios para que pudiera hacer investigaciones de alto nivel y pudiera llegar a estos resultados. Este es un fenómeno, Marcelo, que tiene que hablarse también en forma también internacional. No es solamente de México y México no puede solito, ¿de acuerdo? Necesitamos que interactúen todos los países del mundo. Necesitamos fortalecer esa comunicación. ¿Por qué? Porque hoy el crimen organizado pues prácticamente no tiene nacionalidad, Marcelo, ¿de acuerdo? Hoy a la velocidad de un clic puedes prácticamente dispersar los recursos en forma ilícita sin que prácticamente nadie se pueda dar cuenta. Te voy a dar un dato. Cuando el jefe del Departamento de Justicia norteamericano no exoneró, sino que acogió a un programa de inmunidad al ingeniero Marcelo Odebrecht a cambio de que aportara la información de cómo se había llevado a cabo esta operación Lavallato, señaló, si el señor Odebrecht no hubiera dicho el modus operandi de esa dirección de operaciones estructuradas que tenía la empresa, ni en 20 años hubieran descubierto la manera en cómo habían utilizado el sistema financiero internacional para prácticamente dispensar todos los recursos a todo el mundo, desagregarlos, dispersarlos. Eso fue una cosa de verdad muy interesante, fue todo un tema de caso para la justicia norteamericana, para la Agencia de Seguros y Valores, la SEC norteamericana, igualmente le sirvió de base para revisar también los mecanismos de carácter contable y financiero que se utilizan para ocultar estas informaciones. Entonces, pues aquí tenemos, si yo lo trajera a colación a nuestro país, pues yo diría, ¿quiénes son los grandes ausentes de la plataforma digital nacional? A ver, señores, a estas alturas del partido no puedo creer que los sistemas informáticos no se hablen unos con otros, ¿de acuerdo? Tiene que haber una interacción entre la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero junto con los registros públicos de la propiedad y del comercio de toda la República Mexicana. Así de entrada, para que a la velocidad de un clic puedas rastrear no solamente a quien es finalmente el eslabón más débil de la cadena, que es a quien estás persiguiendo. Es un servidor público normalmente del más bajo nivel.
No, señores, en realidad tienes que combatir redes y en las redes están involucrados los particulares, están involucradas empresas, corporaciones, ¿de acuerdo? Evitar todo lo que ha sido en buena medida y buenos pasos que se han dado para combatir los EFOS y los EDOS, como dicen, ¿no? Las empresas deductoras de operaciones simuladas o facturadoras de operaciones simuladas. Todo eso como mecanismo para la extracción de dinero para poder justamente realizar los actos de corrupción. Vigilar la contratación pública. Marcelo, la contratación pública es uno de los factores más importantes que inciden en la corrupción. ¿Y sabes por qué? Porque es la que genera la mayor cantidad de dinero y de la que se extraen las cantidades ilícitas que solicitan en forma indebida los funcionarios públicos. Es una forma también interesantísima de lavar dinero también. Entonces, por eso hay que revisar muy bien esos mecanismos de contratación, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo? Teniendo una verdadera vigilancia social sobre estos procedimientos. De acuerdo. Sergio, para terminar rápidamente, ahorita mencionaste un elemento indispensable para la operación de los sistemas anticorrupción o de cualquier ímpetu anticorrupción, y ese elemento es la sociedad civil. Yo tengo una reflexión sobre la sociedad civil y puede ser un poco pueril o un poco, no sé si me permiten el término, el término hasta un poco absurdo. ¿Qué es la sociedad civil? Porque vemos que la sociedad civil, de acuerdo a mi consideración, o sea, vaya, no es algo definitivo, es una consideración propia. La sociedad civil es una élite que no representa al ciudadano ordinario. ¿Y qué quiero decir con esto? La sociedad civil representa intereses, otra vez, políticos de ciertos grupos o empresariales de otros grupos, y entonces se está haciendo política, pero a través de una forma alterna a lo que es a la de los partidos políticos o a la de la política per se tradicional, ¿no? Entonces, y esto lo menciono porque muchas organizaciones civiles de aquí de Nuevo León, no voy a decir nombres, pero me atrevo a decir que casi todas, sí que me disculpen, pero casi todas, tienen agendas un poco extrañas que no tienen mucho que ver con con la ciudadanía. Entonces, ¿cómo impacta esto para la operación de los sistemas anticorrupción, Sergio? O sea, realmente la sociedad civil son órganos que nada tienen que ver con intereses ajenos, empresariales, políticos o de cualquier otro índole o si realmente representan el sentir ciudadano. Bueno, yo creo que tenemos que considerarlas pues de diversas clases, ¿no? Desde luego. Mira, de entrada, pues todo el sector educativo, ese es crucial, se llama eso. ¿Por qué? Porque se entiende que son las instituciones tanto de universidades de enseñanza superior, instituciones de investigación, observatorios sociales que también se generan en el seno de las universidades, de las instituciones de investigación, las organizaciones también de la sociedad civil, como pueden ser los colegios de profesionistas, también es muy importante tomarlos en consideración. Tomar en consideración a otro tipo de comunidades, todo lo que son factores reales de poder, todo lo que representa un impacto social. Te estoy hablando incluso de congregaciones religiosas, iglesias, también son parte de la sociedad civil, organizaciones sindicales también tienen un interés social, tiene que escucharse su voz. O sea, tenemos que crear los foros necesarios para que se puedan ir enriqueciendo las opiniones y se puedan ir formando. Claro, tienen que pues ponérsele un orden a la discusión, si no sería caótico, ¿verdad? Y también tener pues todos estos mecanismos que se han tratado de instrumentar, los mecanismos de denuncia pública, que al final del día, de facto, la gente no se ve muy motivada a denunciar, pues por las posibles represalias que pueda haber, por mucho que haya protocolos de protección y que supuestamente se salvaguarde el anonimato del denunciante, etcétera. Entonces, pues sí, por sociedad civil tenemos que entender a todos y cada uno de los que integran pues, el concepto, como dice atinadamente Luis Hernández, pues de la sociedad civil desarrollada a través de la ciencia política. La agenda y sesgo de ciertas agrupaciones no debe definir
pues este constructo, dice, ¿no? Luis Hernández, y creo que sí me parece muy oportuno, mi querido Luisito, gracias por tu participación, y creo que es importante, pues, señalar este tema, ¿no? Creo yo que aquí es algo que debemos de considerar en forma global. Y creo que Iván tenía levantada la mano, Iván Curiel. Iván Curiel, así es. Iván, ¿estás por ahí con nosotros? ¿Nos escuchas? Hola, hola. Sí. Oigan, ¿me permiten? Voy a conectar mi máquina rápido. Sí, por favor. Adelante, adelante, Sergio. Sí, si no puedes acceder al sonido, por favor, pon tu pregunta en el chat, pero debes de tener acceso al sonido. Perdón. Ya. Listo, parece que ya la tengo, aunque no tengo acceso a la cámara, pero creo que por ahí nos escuchamos, ¿correcto? Perfecto. Adelante, Iván. Sergio, nada más muy breve. Yo estoy acá en Baja California como parte del Consejo de la Barra en el capítulo de Baja California y tuve la oportunidad de ser magistrado anticorrupción de aquí del estado. Y por los motivos que justamente comentas, pues opté por renunciar al cargo por ahí algunas vicisitudes propias del sistema. Sin embargo, pues sí no quería dejar de felicitarte. La verdad es que se me hizo extraordinaria tu participación. Muchas gracias. Creo que hay muchos temas en el tintero. El año pasado surge, y quisiera conocer tu opinión respecto de sus alcances, surge un capítulo 27 en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Exacto, en el TEMEC, donde pues habla de las políticas anticorrupción, pero básicamente tienen que ver pues prácticamente en un 100% con la prevención de delitos fiscales, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves el programa o el funcionamiento del compliance a nivel nacional para justamente blindar a los contribuyentes, a las empresas transnacionales, pues para un efecto preventivo más que reactivo? Y más porque, pues creo que, como decías, el sistema está muy endeble aquí en México. No se me hace posible que una empresa extranjera departamental que tuvo actos de corrupción en México y en Brasil fuera sancionada por esos actos de corrupción en México y en Brasil directamente en Estados Unidos por haber cometido actos de corrupción, ¿no? Me refiero a Walmart, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu opinión hacia dónde vamos realmente en un tema de compliance, en un tema de negocios internacionales, de comercio exterior? Y cómo ves hasta un tema de legalidad, pues, donde no hay una sola ley que te defina qué es la corrupción en México, donde tienes a una UIF sumamente activa en investigaciones anticorrupción, pero no es parte de ninguno de los comités, ¿no? Del comité coordinador, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, vaya, perdón la rapidez, son muchos temas que traigo en la cabeza, pero escuchándote, creo que nadie mejor que tú nos puede dar esas respuestas o sobre todo alguna opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. Iván, lejos de lo que acabas de decir en esto último, no, nadie mejor que yo no. Yo creo que hay muchos mejores que yo que pueden darte una respuesta más atinada. Mira, este tema, Iván, desde luego da para otra sesión, créemelo, vamos a comprometer a Juan Isidoro para que invite a un panel de expertos en materia de compliance, porque el tema de compliance es fundamental en el combate contra la corrupción. Definitivamente, en la medida, Iván, en que entendamos que hay que tener una nueva ética en los negocios. El programa de cumplimiento, hay que decirlo, que es una traducción muy pobre del inglés compliance a cumplimiento. Bueno, creo que es muy pobre. En realidad hablamos de programas de integridad corporativa, ¿de acuerdo? Que debemos de instrumentar dentro de cada una de nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, déjame decirte, no nada más es del sector privado. Pero bueno, vamos por partes. Primero, debo de decirles que efectivamente hoy día la lucha contra la corrupción no se queda en el campo estrictamente moral, ¿verdad? De que, pues es el índice de percepción y como dicen las abuelitas, ande yo caliente y rehace de mí la gente. Yo solo sé que no soy corrupto y voy caminando como la hoja de la rosa blanca por los pantanos. A ver, no, señores, no nos engañemos. Hoy día la corrupción tiene trascendencia económica y tan es así
que se incorporó en las renegociaciones de los tratados de libre comercio que nuestro país tiene suscritos, especialmente con el de América del Norte, el TEMEC, con el de la Unión Europea y con el Tratado Global y Progresivo de la Alianza Transpacífico. Tenemos clarísimamente ahí un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio esencialmente lo que están protegiendo pues es el manejo de las inversiones, el libre tránsito de personas y de mercancías. ¿De acuerdo? El manejo eficiente en las transacciones comerciales. Y si hay actos de corrupción, evidentemente se tergiversa la economía. Por eso les digo yo que pues atenta contra un sistema económico la corrupción, definitivamente. Entonces, no solamente son las sanciones a nivel interno que pueda tener la persona corrupta, sino inclusive se puede sancionar a los países miembros de los tratados de libre comercio que no tengan estas políticas de contención de estos fenómenos que se pueden presentar. Y sobre todo cuando hablamos de comercio exterior, pues evidentemente, imagínate, Iván, el área de oportunidad tan grande que hay en el ámbito de nuestras aduanas, por ejemplo. Eso es un tema, pero crucial, y que hoy pues, las hemos militarizado, pero yo no sé si más bien militarizamos la corrupción. Eso es un problema también muy grave, señores. Entonces, el punto importante aquí es también señalar que el tema del compliance es un elemento que debe de servir en dos sentidos. Tiene dos, desde mi perspectiva, tiene que verse en dos grandes vertientes. Como un elemento de prevención, desde luego, para que las empresas partan de tener un análisis de riesgo muy importante, tener programas de capacitación, un código de ética, tener políticas claras de contratación de personal, también de relación con terceros, hacer el famoso due diligence o las debidas diligencias para escoger a los proveedores con los que se tiene correlación, pero estos, estos alicientes en los que, con los que podríamos eventualmente mitigar estos casos de corrupción. Entonces, Iván, ciertamente los mecanismos de los estados de libre comercio, que también está, está regulada la corrupción en función de la interacción que tiene el particular con un gobierno, pero no entre particulares. Fíjate, tienes ejemplos hoy, por ejemplo, de la UKVA, de la ley antisoborno del Reino Unido, ahí ya regula la corrupción entre particulares. Lo que no ocurre, por ejemplo, con la FCPA norteamericana, la ley contra actos de corrupción en el extranjero, bueno, no la tiene todavía. En México es un área de oportunidad también muy interesante, cómo poder fomentar la ética en los negocios. Y te repito, todo esto deriva desde un aspecto eminentemente educativo, de prevención. Creo que tenemos que, quisiera ponerme a sus órdenes si hubiese algún otro comentario. Marcelo, Juan Isidoro. Sergio, solamente agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Para mí realmente es un honor y un placer escucharte, aprender de ti y pues tenerte aquí en la barra de abogados en el capítulo Nuevo León, que estamos muy activos con las sesiones. Bueno,
apoyo incondicional de la Comisión Anticorrupción de nuestro colegio, de allá en la Ciudad de México también, apoyándote en todas las actividades que realicen, pues estamos también para servirles en todo lo que podamos coadyuvar con ustedes. Perfecto, entonces lo amarramos de una vez, ya nos comprometemos para tú y yo armar una charla y pues entretener al auditorio y seguir discutiendo sobre el tema. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, un gran honor y de veras con mucho, mucho cariño. De verdad, gracias por haberme hecho sentir en casa como siempre, Juan Isidoro. Marcelo, gracias también. Y pues me tienen siempre a sus órdenes. Mil gracias a todos y deseo que pasen muy buenas noches todos, que descansen. Igualmente, te mando un fuerte abrazo, un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros. Te vamos a hacer llegar, mi querido Sergio, un pequeño reconocimiento. Ay, lo recibo con mucho cariño. Muchas gracias a todos, de verdad. Magistral conferencia que nos has dado como siempre. La verdad es un verdadero lujo tenerte aquí con nosotros y un lujo tener tu amistad, de la cual me aprecio y la reconozco y la valoro infinitamente. Ay, muchas gracias. Con todo mi muchas cariño. Gracias, igualmente. Nos vemos pronto. Pues muchas gracias, que descansen todos. Buenas noches. Verdadero éxito, muchas gracias. Gracias, bye bye.